exactamente los mismos efectos que reciben los participantes del pacto por el hecho de ser súbditos del pacto de gracia. En estos pasajes encontraremos por lo menos 3 efectos del pacto en la vida de los súbditos del mismo. En primer lugar, el pacto provee a sus súbditos una identidad. Deuteronomio 7:6 dice: porque para el Señor tu Dios tú eres un pueblo santo, Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. De entrada, se establece que los súbditos del pacto tienen un estatus o posición especial. Son llamados pueblo santo, es decir, pueblo apartado o separado para Dios. Los súbditos del pacto han sido apartados del mundo para ser de Dios, separados del pecado de los pueblos que están fuera del pacto para glorificar a Dios, escogidos de entre la humanidad caída para conformar una nueva humanidad en el pacto. Los súbditos del pacto son posesión exclusiva de Dios de entre los pueblos de la tierra. ¿Te das cuenta? Hay una identidad exclusiva y sin comparación de este pueblo conformado por los súbditos del pacto. Dios nos eligió para decir, estos actos de gracia de Dios sacaron a sus súbditos de lo que eran antes para ser algo distinto, para ser un pueblo santo, pueblo elegido, posesión exclusiva. Al leer el Antiguo Testamento y leer todos los mandamientos en la ley de Moisés y todas las regulaciones, debemos tener esto en cuenta. Todas estas estipulaciones del pacto estaban allá para remarcar que los súbditos del pacto forman parte de un pueblo peculiar, distinto, apartado para Dios. Un pueblo que ha de distinguirse de todas las demás personas de la tierra que no están en el pacto. Este pueblo tiene una identidad diferente. Pedro, ya en el Nuevo Pacto, remarca esta misma identidad de los súbditos del pacto al decir en 1 Pedro 2:9-10: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Comienza con la palabra pero, haciendo un contraste entre un grupo de personas y su audiencia original. ¿En qué contrastan? Pues yendo al contexto inmediato anterior vemos lo siguiente. Las personas con las que contrasta a su audiencia han rechazado creer en Jesús, han desechado a Cristo y en su incredulidad han tropezado con la piedra angular, que es Jesús, para su propia condenación. Pero los que se acercan a Cristo, los que entran al nuevo pacto, se vuelven también piedras vivas de un edificio que Dios está construyendo cuya piedra angular es Cristo mismo. Los que se acercan a Cristo llegan a ser un sacerdocio santo y ofrece sacrificios espirituales. Todo esto es lenguaje del Antiguo Testamento. Es lenguaje del templo y del sacerdocio. Y si algo caracterizaba al templo y al sacerdocio era el atributo de santo o apartado o separado para Dios. Entonces Pedro está aclarando a su audiencia y a nosotros la característica tan especial que tienen los creyentes en Cristo como el nuevo edificio y sacerdocio santos que Dios está forjando en Cristo. Así llega al versículo 9 y siguiendo con el lenguaje del Antiguo Testamento le da una serie de títulos a la Iglesia que hablan de su santidad. Dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Se describe la identidad de los súbditos del pacto en Jesucristo, de aquellos que están fundados en la piedra angular, que son piedras vivas constituyendo un templo y un sacerdocio santo. Nuestra identidad, mis hermanos, no la proveen los movimientos sociales, las ideologías humanas contemporáneas, las tendencias culturales, el último grito de la moda, los medios de comunicación ni las redes sociales jóvenes, sino nuestra identidad viene de Dios en Cristo. Todos estos títulos de identidad nos hablan de la santidad de los súbditos del pacto. Somos linaje escogido, una familia, que ha sido apartada de entre las familias de la tierra para ser de Dios.